FM. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. rcnradio.com. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Luis Carlos Vélez. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes escuche en la FM de RCNA Darcy Quinn, Azuri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, Juan Lozano y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM de RCN. Las noticias como son. En Colombia, las 4. Muy buenos días, estamos al aire. Muy buenos días, 10 grados centígrados en Bogotá. En vivo desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Es miércoles 25 de septiembre de 2024. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Con poco público, el presidente Gustavo Petro intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas, centró su discurso en la crisis climática y en el conflicto en Gaza, con una fuerte crítica a algunos presidentes por su postura frente a la guerra de Oriente Medio. Gustavo Petro informó que el gobierno va a enviar un avión para evacuar a connacionales que quieran salir del Líbano en medio de intensos bombardeos en el sur y el este del país. Hasta el momento, el reporte de fuentes libanesas, 558 personas muertas. Y en medio de un debate de moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el senador citante, J.P. Hernández, señala al funcionario de ser uno de los jefes de este entramado de corrupción. Nuevo ataque contra un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas en el sector de Limoncito. Es la zona rural del municipio de Toledo, norte de Santander. Los autores, 2 guerrilleros del ELN. El gobierno de España rechaza asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, porque excluyeron la invitación al rey Felipe VI. Es un comunicado desde el país ibérico. Deportivo Cali venció a Fortaleza en los penales, ha clasificado a cuartos de final en la Copa Betplay. Hoy Deportivo Independiente Medellín recibe a Lanús de Argentina, duelo de vuelta en cuartos de final, en el que buscará la clasificación a semifinales, allí en la Copa Sudamericana. Son las 4:02. Muy buenos días, bienvenidos. Con ayuda de Dios amanecerá pronto en Colombia. Somos el equipo de la FM de RCN, listos, preparados, dispuestos y claro que asumimos el reto informativo de esta jornada que está iniciando. En la dirección, Luis Carlos Vélez. Julián Fernández y Sergio Corredor están frente a la consola, piso 7 de la Torre Sonora en Bogotá, responden por el sonido a esta hora. En cabina lista y preparada, Yanelda Jaimes, con ella Diana Alvarado, Hernando Romero Barliza, nuestro capi. Se conecta también con nosotros Marcos Morín, en instantes con él. Y desde Medellín, con mucho gusto, soy Azuri Chamá, la ciudad de la eterna primavera, aquí en el edificio Coltejer, con el café fantástico que
hemos preparado esta madrugada para compartir con todos, con tantos temas, tantas noticias, bueno, tantas preocupaciones, muchas preguntas. Ojalá estemos juntos todo el día. Lo necesitamos. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. La FM de RCN, las noticias como son. 4 minutos. Ayer el turno fue nuevamente para el Congreso. El gobierno insiste en que el monto del presupuesto para funcionar el país en el año 2025 es y debe ser 523 billones de pesos, aunque no esté garantizado todo el monto. Las comisiones económicas del Congreso estudiaron la iniciativa del gobierno y no están de acuerdo en que la cifra sea precisamente esa. Y básicamente la propuesta no ha prosperado, pero el gobierno saca una carta que tiene bajo la manga y que ya había anunciado de vieja data, lo va a decretar con el mismo monto de 523 billones. Esto tiene implicaciones, genera algunas dudas, genera reacciones, las vamos a examinar. Muy buenos días, Yanelda Jaimes. Azuri, gracias. Muy buenos días. Sí, efectivamente, unos por falta de quórum, pero también porque no hubo un acuerdo efectivamente para fijar ese monto del presupuesto general para el 2025 en las comisiones económicas del Congreso. Pues el presidente del gobierno presentó estos 523 billones de pesos, que son los que ellos pretenden por considerar que el Estado está desfinanciado, pues no llegaron a ese acuerdo y finalmente se hundió. Lo que sí es que se hundió, por supuesto, esta iniciativa. Según algunos congresistas, esta es la primera vez en la historia del país que se determina un presupuesto por decreto, porque así fue lo que anunció de inmediato el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Escuchémoslo. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 billones. Dado que no se hizo debate primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno, el que sale por decreto es el proyecto radicado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? El presidente del Senado, Efraín Cepeda, hace una claridad en relación con los 12 billones de pesos, ¿no?, que también estaban ligados, que corresponden a la ley de financiamiento o la reforma tributaria, como se le ha denominado. Es ahí donde están inmersos una serie de decretos y también de incrementos presupuestales y demás, la que dice no puede ser autorizada por decreto, sino que tiene que seguir en el Congreso. Escuchemos a Efraín Cepeda. Creo que aquí las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos. Léase, los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto. Ahí está. Todo esto también igual genera mucha confusión a nivel ya de la opinión pública, de la gente de a pie como tal. El hecho es que el presidente Gustavo Petro inmediatamente reaccionó desde Nueva York y dijo a través de su cuenta de Twitter, dice que lo calificó de grave inicialmente que estas comisiones económicas del Senado hayan negado esta propuesta presentada por el gobierno nacional. Dice, creo que es grave que las comisiones económicas del Senado no aprueben el presupuesto. Es que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dice no apruebe los pagos de la deuda externa del país mediante una táctica de la inasistencia, es decir, porque no hubo quórum, es lo que se asegura que por eso también no pudo prosperar esta iniciativa de gobierno Azuri en estas comisiones económicas del Congreso. Vamos a ver qué pasa, pero pues ya eso creo que hay plazo, ¿no? Mañana se dice que podría ser expedido este decreto. Sí, seguramente el presidente Gustavo Petro lo dejó ya redactado en su escritorio, por si acaso, y bueno, por si acaso es que tal como tenía el gobierno, pues el Congreso no lo apoyó y está pendiente esa discusión sobre los 12 billones de pesos, porque pues no se podría dar por hecho que los mismos estén garantizados, a pesar de que avanza también una llamada reforma tributaria al respecto. Sí. Vamos a explicar el tema esta mañana, qué implicaciones tiene,
y sobre todo para nosotros los ciudadanos, ¿qué reflejo tendrá? Son las 4:08. Muchas gracias, Yanelda. Las noticias como son. Diana Alvarado, buen día, sus titulares. Muy buenos días, Azuri, un gusto saludarlo. Le cuento que la Alcaldía de Bogotá presentó el borrador del decreto que busca implementar medidas, pues a víspera de que empiece el nuevo racionamiento de agua, medidas adicionales. El ahorro y uso eficiente del agua potable tiene que ser pues ahora el punto que la Alcaldía Mayor de Bogotá va a enfatizar en los ciudadanos aún más. Pues en este decreto se incluyen restricciones y directrices que pretenden fomentar un uso más responsable del agua. Entre las principales medidas que se destacan en este decreto se establece la prohibición del uso de agua potable para actividades como el lavado de fachadas, vehículos y el riego de jardines, a menos que se utilice agua reciclada, lluvia recolectada o agua cruda. Además, se prohíbe la captación de agua de fuentes hídricas sin la debida autorización de las autoridades ambientales, así como cualquier acción que dañe o altere los cuerpos de agua y zonas de manejo ambiental. El cumplimiento de estas normativas podría, o más bien el incumplimiento podría llevar a sanciones, pues de acuerdo con este nuevo decreto, y quienes las incumplan tendrán que pagar incluso 690.000 pesos. El distrito habilitará pues canales para que los ciudadanos reporten conductas contrarias a la preservación del agua, y se espera que este decreto inicie entonces el próximo 29 de septiembre con el nuevo ciclo de racionamiento en Bogotá. Falta la firma del alcalde, pero ya está listo y se espera que pues en los próximos días sea un hecho. Recordemos que el sistema Chingaza continúa disminuyendo y pues lamentablemente es crítico, no ha llovido en Bogotá y pues el panorama futuro no es que esté con lluvias. Entonces esperemos entonces con este decreto y con las nuevas medidas que se logre ahorrar un poco de agua en Bogotá. Son las 4:10, Diana, gracias. Las noticias como son. Hernando Romero Barliza, Capi, su titular. Azuri, muy buenos días. Feliz miércoles para todos los oyentes de la FM de RCN. Deportivo Independiente Medellín recibirá a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot a Lanús de Argentina. Esto en el duelo de vuelta de los cuartos de final, en el que buscará la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. El delantero del poderoso Mender García habló del duelo de esta noche. Sí, así es, el grupo es consciente de lo que nos estamos jugando. Creo que es un partido definitivo para nosotros. Lo vemos como una final y así es, y ya sí creo que se va a jugar. Creo que toca de sentir esa localidad y el partido tenemos que inclinarlo en la cancha de ellos. Todos los 90 minutos, todo lo que juguemos, tratar de inclinarlo hacia ellos y sacar el resultado. Medellín y Lanús empataron 0-0 en el duelo de ida en Buenos Aires, y esta noche en el Estadio Atanasio Girardot definen quién pasa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Y Deportivo Cali logró clasificarse para los cuartos de final de la Copa Betplay tras eliminar a Fortaleza en la tanda de penales con un resultado de 4-1. Esto luego de finalizar el partido de vuelta con un 3-2 a favor del cuadro azucarero, así que la serie global finalizó empatada 3-3. Aquí está el técnico del Cali, Sergio Herrera, que habló sobre las indicaciones que le dio a sus jugadores en la tanda de penales. Es un momento donde hay que llevarlos a la calma un poco, tener seguridad en lo que iban a hacer, que por favor antes de patear el penal respirara, y lo que vaya a hacer hágalo con toda la seguridad, no dude. Si quiere patear arriba, si quiere patear cruzado, si quiere patear abierto, si quiere picarla, lo que quiera, pero con seguridad. Que se le note la seguridad, no el nerviosismo. Bueno, con esta victoria desde el punto penal, el Cali se convirtió en el segundo equipo en instalarse en la siguiente ronda de la Copa Betplay. Recordemos que el primero fue Nacional, que eliminó a Alianza de Valledupar. Y el corredor risaraldense Kevin Castillo ganó la cuarta etapa del Clásico RCN, que inició en Puerto Salgar y terminó en la Plaza de Bolívar de Ibagué. El ciclista del Team Sistecrédito cruzó la meta sin saber que había ganado y lo celebró de forma emocionada. No sabía que había ganado. Le una fuga y no sabía que le habían cogido. Intenté como para unificar, pero es una sorpresa haber ganado el día de hoy.
Bueno, Rodrigo Contreras del equipo Nu Colombia sigue como líder del clásico RCN, el duelo de titanes, que hoy tendrá su quinta etapa, nada menos que la etapa reina, entre Ibagué y Manizales, teniendo como protagonista a Suri el ascenso al alto de la línea. 4:13, Capi, gracias. Las noticias como son en materia internacional con tantos titulares. Iniciemos con Marcos Morín en Caracas. Buen día, Marcos. Buen día, Suri, un gusto saludarte desde Caracas. En el marco de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, emitió una declaración escrita en calidad de presidente de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 7 del G7 en la semana de alto nivel, en la que detalla los puntos abordados por cancilleres de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En el comunicado, Tajani detalla la preocupación de los miembros del G7 por la crisis postelectoral en Venezuela, indicando que la victoria de Nicolás Maduro carece de credibilidad y legitimidad democrática de acuerdo con los informes de las Naciones Unidas y observadores internacionales. En este sentido, los ministros consideran que es esencial la publicación total de los resultados electorales del 28 de julio y permitirse la verificación independiente para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, según reza el comunicado Azuri. Marcos, gracias. Son las 4:14, ni más faltaba. La atención mundial se centra en el Oriente Medio, bueno, ahora con dos frentes de guerra, además de la franja palestina de Gaza, en esa lucha de Israel contra el grupo terrorista Hamas, ahora contra otro grupo terrorista, esta vez en el norte, en la frontera con el Líbano, el grupo Hezbollah, el Partido de Dios. En las últimas horas, Israel logró interceptar un misil que Hezbollah envió hacia la sede del Mossad, que queda en la ciudad de Tel Aviv, colindando con otra ciudad que se llama Givatayim, mientras aumenta el número de desplazados libaneses, personas que son avisadas y que toman la decisión de retirarse de los lugares donde seguramente habrá operaciones militares. Denuncia Irán que hay por lo menos 600 personas muertas tras estas incursiones del ejército de Israel, que por ahora son operaciones aéreas, pero que eventualmente podrían ser terrestres. La noticia viene también con la presión internacional para que cese el fuego allí en el norte de Israel, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien por cierto tuvo que retrasar un poco su viaje a Naciones Unidas, ha dicho que el ejército de su país va a seguir atacando objetivos del Hezbollah y les pide a los ciudadanos del Líbano, a quienes les advierte que la guerra no es contra ellos, que se liberen del control del líder Hassan Nasrallah. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. Anachnu namshich, como dice Benjamin Netanyahu, significa nosotros continuamos, y nosotros también lo hacemos aquí en la FM de RCN. Gracias por estar aquí, 4:16. Las voces de los protagonistas en la FM de RCN. Si no cambiamos el sistema político en Colombia, no vamos a ser exitosos en la lucha contra la corrupción. Lista cerrada y cremallera con alternancia de género para fortalecimiento de los partidos. La reforma política, otra de las apuestas del gobierno nacional, ayer fue radicada en el Congreso. La voz que escuchamos, una voz familiar, la del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue el encargado de este procedimiento, una iniciativa que incluye, entre otras, que el Estado definitivamente financie las campañas políticas, el temita de las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral no política. Esto lo vamos a entender hoy y también vamos a tratar de anticipar cuál será el panorama, el ambiente y la suerte que correrá esta iniciativa en el Congreso. Ayer el ministro del Interior, Cristo, ha dicho que las reformas que proponen al Consejo Nacional Electoral no tienen nada que ver con las investigaciones que adelantan contra el presidente Gustavo Petro.
y que tengamos una autoridad electoral ya con listas únicas de partidos, ya con partidos fuertes y ya con financiación estatal de campañas que pueda vigilar realmente a fondo, no solamente el tema de la financiación de las campañas, sino todos los delitos, todas las conductas que se cometen durante el ejercicio democrático de una campaña electoral en Colombia. Por lo demás, yo celebro que el Consejo Nacional Electoral, tan criticado en muchos años que yo he escuchado, ya no tenga tantos malquerientes, sino tantos querientes. 4 de la madrugada, 18 minutos. Volvamos a la visita del presidente Gustavo Petro a su asistencia en las Naciones Unidas. Con una baja asistencia, pues el presidente intervino finalmente en esta asamblea de las Naciones Unidas como estaba previsto. El mandatario inició su discurso refiriéndose a la crisis climática y también la amazónica. Las cosas están peores que hace un año. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva del Amazonas, llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva amazónica se está quemando. También el presidente Petro aseguró que el poder de un país hoy en día radica en su capacidad de destrucción de la humanidad. En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y en el fondo en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada